Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después de llamar a los primeros 4 discípulos, Jesús enseña y exorciza. Estamos todavía en el primer capítulo del Evangelio de San Marcos, que nos presenta la figura y la actividad de Jesús. En este caso, pues su enseñanza con autoridad. Dice San Marcos que entran en Cafarnaún y al sábado siguiente Jesús entra en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Es una figura de Jesús llamativa, impresionante, que justo al inicio del año la liturgia nos presenta en un momento especial, cuando el Papa Francisco invita a que cuidemos más la oración, a ser sus alumnos, los alumnos de Jesús, sus discípulos, sus oyentes, sus seguidores. El Papa dice que de cara al jubileo, la apertura de la Puerta Santa, y pide que intensifiquemos la oración para prepararnos a vivir bien este acontecimiento de gracia y experimentar la fuerza de la esperanza de Dios. Quiere centrar la vida de la Iglesia alrededor de esa virtud teologal de la esperanza. Y para prepararnos a esa celebración, que dediquemos un año a meditar en la importancia de la oración. Un año dedicado a redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración en la vida personal, en la vida de la Iglesia y en el mundo. Es una verdad de perogrullo, pero a veces se nos olvida. Entre tantas cosas, tantas urgencias, nos descentramos, nos dispersamos, y por eso el Espíritu Santo viene a recordarnos la importancia de redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración. Esto los santos lo tienen muy claro. San José María nos decía, hablando de la labor apostólica: si no lográis que los chicos sean almas de oración, habéis perdido el tiempo. Y bueno, si no logramos que nosotros mismos en primer lugar lo seamos, redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración. Todo lo demás sobra. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, de Santa Teresa. La búsqueda del ser humano, naturalmente, la felicidad, la autenticidad, la coherencia, los grandes ideales, la justicia, la paz, la solidaridad. Y a veces, lamentablemente, las enseñanzas religiosas no parecen llenar esas aspiraciones. Es un reto para las personas espirituales y para las cristianas en particular, mostrar un testimonio que atraiga, que estimule, que entusiasme. A esto se refería el padre, el prelado de la obra, hace unos meses, cuando le preguntaron: los jóvenes, pero también los adultos, están inmersos en un clima cultural que parece equiparar cada elección. ¿Cómo podemos ayudarles hoy a descubrir los valores cristianos que dan fundamento a la vida? Un reto para esta cultura en la que nos movemos.
Y entonces, como la pregunta es sobre descubrir los valores cristianos, el padre responde diciendo que más que de valores cristianos, prefiere hablar de la persona de Jesucristo como fundamento de la vida de los jóvenes. Fíjate que el Evangelio de San Marcos arranca presentando la persona de Jesucristo, llamando, predicando, atrayendo. Bueno, ya ahí vamos viendo un punto clave. La persona de Cristo, fundamento de la vida de los jóvenes y por supuesto de todos. El cristianismo, sigue diciendo, no es principalmente un conjunto de principios morales. Hay gente que anuncia pues un Cristo o un Dios decálogo, que manda a no matar, que manda a no... Bueno, tantas cosas, un Dios justiciero. El Papa nos habla de que anunciemos un Dios alegre, la alegría del Evangelio. El Padre nos dice, no es tanto un principio, un conjunto de principios morales, no es un sistema de valores, pues un tanto la pregunta pues está como corrigiendo al que le pregunta, ¿no? Los principios morales, los valores cristianos, no, la persona de Jesucristo. Se trata fundamentalmente de enamorarse de Jesús, que es camino, que es verdad y vida. Todos, jóvenes y mayores, queremos ser felices. Todas las decisiones que tomamos, al fin y al cabo, se explican también por la idea de que nos harán felices y así podremos contribuir a la felicidad de los demás, de la familia, de los amigos. A menudo nos equivocamos, pero siempre podemos volver al buen camino. Descubrir que el Señor satisface todo deseo de felicidad es un gran reto que tenemos los cristianos. Descubrirlo para nosotros mismos. Que busquemos la felicidad en ti, Señor, y no en los sucedáneos que nos presentan el mundo, el demonio, la carne. Descubrir que tú, Señor, satisfaces todo deseo de felicidad, mío, personal y desde luego de todos los seres humanos. Mostrar con nuestra vida y nuestras palabras que Jesús es el único que puede saciar la sed de bondad, la sed de verdad, la sed de belleza que todos y los jóvenes en particular sienten en su corazón. Esto lo decía Juan Pablo II, pues lo decía Benedicto, y en este momento pues se nos invita a identificarnos con ese Jesús, a ese descubrirlo de nuevo, a encontrar en Él la satisfacción de nuestras aspiraciones para anunciarlo a este mundo que está necesitándolo tanto. La persona de Jesucristo, el ser real, Dios y hombre, que emerge de los evangelios. A veces puede pasar lo que dice José María, ¿no? Ese Cristo que ves no es Jesús, sino la caricatura que te has forjado con tus miserias. Quizá nosotros también anunciamos un Jesús que no es el verdadero Jesús porque no lo terminamos de comprender, de acceder a Él. Y a esto pues nos invita esta liturgia de la palabra de hoy. Entran en Cafarnaúm y al sábado siguiente entra en la sinagoga a enseñar. Vamos a acompañarlo, vamos a escucharlo y vamos a ver lo que sucede, cómo el pueblo queda asombrado de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Bueno, la escena transcurre un sábado, día santo, en Cafarnaúm, una ciudad que nunca antes había sido citada en el Antiguo Testamento, que estaba ubicada en el margen noroccidental del lago de Genesaret y que era un enclave comercial porque quedaba en la carretera que iba de Damasco al mar Mediterráneo. Su importancia se notaba en que tenía aduana, guarnición militar, pues allí en Cafarnaúm Jesús, también aprovechando esa importancia, había establecido el centro de su apostolado en casa de Simón Pedro, como veremos más adelante, donde también terminará curando a la suegra del apóstol. La reunión sabatina
semanal en la sinagoga incluía oraciones, bendiciones y un punto muy importante, la lectura de la Torá, de la palabra de Dios, del Pentateuco y de los profetas. Digamos que ahí está insinuada la liturgia de la palabra que después asumiría el cristianismo en su liturgia eucarística. Y después de esa lectura seguía la predicación, que generalmente hacían los escribas, pero que también permitía invitar a todo miembro idóneo de la comunidad a pronunciar la predicación, como veremos que también sucede cuando Jesús va a su pueblo, a Nazaret, donde es invitado a predicar, donde dice aquí se ha cumplido esta palabra de Isaías y casi lo quieren despeñar por esa predicación. Pero ahora estamos en Cafarnaún y también es invitado a predicar. Por eso se entiende que San Marcos escriba que Jesús al sábado siguiente entra en la sinagoga a enseñar. Ya lo muestra como maestro. Y el evangelista solo describe que Jesús enseñaba, no transcribe lo que dijo, pues ya algo ha dicho al comienzo de su evangelio del mensaje principal de Jesús. Pero solo nos transcribe en este momento la reacción del auditorio. Quedaron asombrados por la autoridad con la que hablaba. Algún exégeta explica que esta frase no puede referirse a la impresionante forma de su elocuencia, sino al contenido mismo de la predicación. La comparación con los escribas se debe a que eran personas ilustradas que aplicaban la Torá a las circunstancias cambiantes. También instruían a los jóvenes y administraban justicia. Eran los maestros preferidos por el pueblo en las sinagogas, por sus enseñanzas también de la vida cotidiana. Sin embargo, el evangelista comenta que los asistentes estaban asombrados de la enseñanza de Jesús porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Alude a que estos eran simples comentadores de las tradiciones judías, mientras que Jesús, si bien partía de la autoridad de la escritura, no tenía empacho para decir, por ejemplo, ustedes han escuchado que se les dijo, pero yo les digo. San Beda, por ejemplo, más adelante comentará que los escribas enseñaban también al pueblo lo que está escrito en Moisés y en los profetas, pero dice que Jesús predicaba al pueblo como Dios y Señor del mismo Moisés. Benedicto lo presentará como el nuevo Moisés, pero en realidad es el Dios de Moisés. Además, primero hace y después dice, como dice el libro de los Hechos, y no es como los escribas que decían pero no hacían. El Papa Benedicto explica que Jesús no enseñaba como lo hacían los rabinos, también es una manera de llamarles más adelante a los escribas, sino como alguien que tenía autoridad. Así lo dice Mateo, así lo dice Marcos, así lo dice San Lucas. Naturalmente, con estas expresiones no se hace referencia a la calidad retórica de las palabras de Jesús, sino a la reivindicación evidente de estar al mismo nivel que el legislador, a la misma altura que Dios. En eso consiste la autoridad de Jesús, y la gente se daba cuenta. En otro lugar dirá Benedicto que Jesús se pone en la parte del legislador, de Dios. No es intérprete, sino Señor. Y entonces el espanto, que es la palabra que viene en la escritura, aunque normalmente se suaviza traduciéndola por asombro, es precisamente el miedo ante una persona que se atreve a hablar con la autoridad de Dios. De esta manera, dice Benedicto, o bien atenta contra la majestad de Dios, lo que sería terrible, o bien lo que parece prácticamente inconcebible está realmente a la misma altura de Dios. Por eso, interesante que la liturgia nos presente esta figura soberana de Jesús al comienzo del año de la oración, como para mostrarnos la importancia de reconocer a Dios en nuestra oración. Venía a la mente ese punto 85 de Camino, cuando habla de la oración vocal. Despacio, dice, mira qué dices, quién lo dice y a quién. A veces nos puede suceder como tantas personas que pasaron al lado de Jesús y no se enteraron de quién era, ni siquiera escribas o fariseos.
Pues que nosotros en nuestra oración sepamos qué decimos. ¿Quién lo dice? Un pecador, una criatura. ¿Y a quién? A Dios mismo, que está ahí presente, de modo espiritual, si estamos en nuestro cuarto, si estamos en un sitio aislado para rezar, o de modo físico, si estamos en el oratorio, si estamos junto al sagrario, donde está Jesucristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. El mismo Jesús que estuvo en la sinagoga de Cafarnaúm está aquí, presente, escuchándonos, hablándonos. Mira qué dices, quién lo dice y a quién. Porque ese hablar deprisa sin lugar para la consideración es ruido, golpeteo de latas, y te diré con Santa Teresa que no lo llamo oración, aunque mucho menees los labios. No se está refiriendo pues a la calidad de la oración vocal. De hecho, en la edición crítica se agrega que en el guión que San José María utilizó para predicar sobre esta idea, agregaba la oración inicial de la liturgia de las horas, como pidiéndole al Señor que nuestra oración no sea golpeteo de latas, sino lo que se pide, intellectum illumina, affectum inflama, udini attente ad devote hoc officium recitare valiant et exaudire mere ante conspectum divine majestatis tue. En latín se está pidiendo que el Señor ilumine mi entendimiento, encienda mis afectos, para que pueda recitar ese oficio con dignidad, atención y devoción. Son como tres características de la oración vocal, del diálogo con el Señor. Digne, atente, ad devote. Dignamente, atentamente, devotamente. Y merezca ser escuchado ante la vista de tu divina majestad. Año de la oración. Redescubrir el valor de la oración. Asombrarnos ante la presencia de Dios que nos habla, que nos ve, que nos escucha. En otra entrevista reciente, el prelado recordaba sus primeros mensajes que escribió cuando estaba recién elegido. Hace poco celebramos un aniversario de ese momento. Y decía, recuerdo que en la carta que escribió en febrero del 2017, donde traté sobre las conclusiones del Congreso General en que fui elegido prelado, se habla sobre esta centralidad de Cristo, que lleva, entre otras consecuencias, al deseo de renovarse en el modo de hacer la oración. O sea, como él recuerda, pues cita ahí como la importancia de aquella idea primera que anunció recién elegido. El deseo de renovarse en el modo de hacer oración para la centralidad de Jesucristo, para ejercerla, para vivirla. Y de hecho, pues con esa idea fui y busqué la carta y en un párrafo dice, en primer lugar, en el Congreso se ha considerado la centralidad de la persona de Jesucristo, a quien debemos conocer, tratar y amar. Para un año de la oración es bueno volver a centrarnos en esto, ¿no? La centralidad. No somos nosotros, no son nuestras obras, no es nuestro apostolado, no es nuestra actuación. No, la centralidad es Jesús, la persona de Jesucristo. Lo prioritario en nuestro obrar es conocer, tratar y amar a Jesús. Como consecuencia de esto vendrá el amor a las almas y todas las labores que el Señor suscite. Poner a Jesús en el centro de nuestra vida significa adentrarse más en la oración contemplativa en medio del mundo y ayudar a los demás a ir por caminos de contemplación, como dice San José María en Amigos de Dios. Renovarse en el modo de hacer oración. Es lo que resume lo que dice el Padre. Y el Papa nos habla de redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración. Renovarse, redescubrir, convertirse, volver a empezar. En el año 67, San José María le decía a sus hijos directores, os ruego encarecidamente que recordéis siempre a vuestros hermanos que nuestra vida toda y nuestra vocación son contemplativas, ¿ya? Pura oración. En esa contemplación continua, que es como una parte específica de ese carisma de la obra, que en medio del mundo, en la secularidad, en la vida ordinaria, hemos de tener oración continua, oración contemplativa. Deben distinguirse ciertamente, de modo perfecto, ciertos tiempos determinados cada día
dedicados a la oración, al trabajo, al descanso, a la comida, al sueño. Y precisaba también que tanto los sacerdotes como los laicos procurarán no retrasar el tiempo de la oración mental. Se trata de estar en oración continua, ya eso lo decía Casiano, es tradición en la iglesia en que a algunos les parece muy difícil. Pero para esa oración continua, para esa presencia de Dios, para esas normas de siempre, hace falta esos momentos especiales que hemos de cuidar, no retrasar. Si alguna vez prevén que van a andar escasos de tiempo, es mejor adelantarla y hacerla en cualquier lugar, alguna vez. Si es necesario, en la calle, en el tren, en el autobús, etc. Solo así, hijos míos, sostendréis encendida la llamarada divina del Espíritu del Opus Dei y sabréis encender el mismo deseo sobrenatural de amar y servir a Dios en muchas almas de todos los ambientes, contemplativos en medio del mundo. Contemplación continua, con un cuidado delicado, especial, a las normas de piedad, a los momentos de diálogo con el Señor. En la Escritura aparecen muchos momentos de oración, en el Antiguo Testamento, grandes maestros, pues como Jacob, Israel, como Noé, como Abraham, como Moisés, el rey David. Bueno, son todas unas revelaciones de cómo hacer oración. Los salmos, pues como la oración divina. Y la cumbre de la revelación de la oración está en el Nuevo Testamento, en la Virgen Santísima, cómo acoge el llamado divino, y desde luego el mismo Jesús haciendo oración. Por eso estamos asombrados viéndolo en la sinagoga explicando su palabra, y la gente se conmueve al ver que es que está Dios hablando. El Dios de Moisés está explicando lo que escribió Moisés. Pues bueno, en esa revelación de Jesús sobre la vida de oración hay unos pasajes como cumbres, ¿no? Que son, por ejemplo, el bautismo de Jesús, donde se le ve en oración con su Padre y viene Juan como testigo, donde ve esa teofanía. Jesús en las aguas, la voz del Padre que se escucha, la paloma del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el Padre? Este es mi Hijo, escúchenlo. Que será lo mismo que dirá en el monte Tabor, cuando esté con esos discípulos a los que está preparando para que sean fuertes cuando llegue el momento duro de la pasión en Getsemaní, en el Calvario. Jesús aparece junto a Moisés, la ley, junto a los profetas, y entonces dice el Padre, este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Entonces la palabra importante, escuchar a Dios. Y ahora que estamos hablando de oración, de renovarnos en la oración, de ser contemplativos, de redescubrir la oración, un punto muy importante en este sentido es aprender a escuchar a Dios. Que sea Él quien hable. Habla, Señor, que tu siervo escucha, le decía el profeta a Samuel cuando estaba dándose cuenta que lo estaba llamando. La respuesta tiene que ser, habla, que tu siervo escucha. En estos días salía por ahí un libro de un autor espiritual italiano que está muy de moda, y entonces el prólogo dice un teólogo, la importancia del oído, que dice San Pablo, la fe nace del oído, ¿no? de lo que se escucha, de lo que se anuncia, pero entonces el oído del cual surge la fe es evidente cuánto es fundamental recuperar el gusto de escuchar. Hace falta un camino de rehabilitación, de recuperación notoria del músculo del tímpano, dicen, que como en el caso de la vista está de parte del corazón. Una manera gráfica, pues de hablar de la importancia de la escucha. Y entonces, pues cuenta que ese libro es una bella aportación, muy práctica y experiencial, de purificación cardíaca, purificación del corazón. El primer ejercicio de todo este proceso catártico es el ejercicio del silencio. Como diciendo, ¿qué hay que hacer para hacer alma de oración? ¿Qué hay que hacer para redescubrir el valor de la oración? Callarse y escuchar. Hay un personaje de la literatura contemporánea que dice, no se trata de ser virtuosos, se trata de estar callados. Y entonces eso se aplica
pues a este tema de la oración. Juan Bautista Torrello tiene un capítulo de un libro que se llama así, Escuchar en silencio, que viene a hablar aquello de que el silencio es el portero de la vida interior. El cardenal Sará también tiene un libro entero sobre la importancia del silencio, porque en el silencio habla Dios. En este mundo en el que estamos, pues hace mucho ruido, es difícil estar a solas, y uno está a solas y entonces necesita estar oyendo un podcast, oyendo música, como que hemos perdido la importancia del silencio, la importancia del diálogo interior con Dios. Y por eso quizá también en esto de redescubrir el valor de la oración, redescubrir el silencio. En la obra tenemos esa costumbre del tiempo de trabajo de la tarde, que es estar en silencio, trabajando con un crucifijo, metidos en Dios, metidos, o sea, ofreciendo ese trabajo como calvario, como recordando que Jesús murió pues a esa hora, a las 3 de la tarde, uniéndonos penitencialmente, con un trabajo intenso, con una atención plena, un trabajo profundo y obviamente concentrados, ¿no? Metidos en aquel trabajo ofreciéndoselo a Dios, pero sin distracciones de programas de radio, de música, de cosas, sino metidos en el Señor. Y luego en la noche igual, el tiempo de la noche, saberse retirar en silencio después del examen de la noche, del examen de conciencia, metidos en Dios, ya pensando cuál es el evangelio de la misa del día siguiente, contemplándolo, recitando oraciones, aculatorias, acordaos, algún rosario, así se duerme uno. Y a medianoche se despierta, pues sigue rezando, prepara la comunión con comuniones espirituales y se va metiendo ya en aquella misa que va a celebrar o a participar. Y entonces pues cuando llega allí ya hace la oración como la mejor manera de preparar la misa. Y entonces pues será una misa mejor vivida, será una vida contemplativa, ¿no? El silencio como portero de la vida interior. Todo esto pues es un tesoro. El cardenal Julián Herranz cuenta de alguna vez que se encontró con un teólogo que le preguntó sobre la espiritualidad de la obra y las enseñanzas de San José María, y entonces él le explicó, entre otras cosas, un ejemplo que ponía el fundador de la obra, y era que en las circunstancias ordinarias de la vida secular, sus hijos tenían que actuar como el rey Midas, que convertía en oro todo lo que tocaba. Así y tienen que hacer los fieles de la prelatura, convertir toda su vida, el trabajo, las relaciones familiares y sociales, el descanso, en oración, en diálogo filial con Dios. Y la oración, concluida don Julián, vale mucho más que el oro. Bueno, volvemos a la escena para ir terminando, la escena del Evangelio, como para resaltar la autoridad con la que Jesús habla, el evangelista transcribe un exorcismo, porque me queda la duda, este hombre se está poniendo a la altura de Dios, ¿es un maldito o es Dios? Pues bueno, aparece un exorcismo. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Anuncia el conocimiento que tiene de la naturaleza de Jesucristo. Pero Jesús pues no entra en el juego, no se deja enredar y lo increpa y le dice, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Nilka comenta que quien pregunta lo que él tiene que ver con otro no quiere tener nada en común con este. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Parece que con la revelación de su saber, el espíritu inmundo intenta, como mediante un encantamiento, adquirir poder sobre Jesús. Sé quién eres, el Santo de Dios. Otro exegeta explica que esas palabras designan a Jesús como un ser con una relación especial con Dios, que ha venido con Espíritu Santo, con poder divino, para aniquilar el poder del demonio sobre los hombres y destruir su reinado. Y entonces al sentirse amenazado por Jesús busca protegerse contra él llamándolo por su verdadero nombre. Sé quién eres, el Santo de Dios, el Nazareno. Y entonces no son propiamente una confesión estas palabras, sino un medio de defensa. Pero Jesús no entra en el juego, le ordena con autoridad que se calle, que se salga, y más que una prolija fórmula de conjuro, con el poder de su palabra soberana, obliga al demonio a abandonar su víctima, sin permitirle tampoco descubrir el misterio de la mesianidad de Jesús, lo que llaman el misterio mesiánico. Y entonces Nilka concluye que la nueva doctrina en autoridad se hace patente en la obediencia de los espíritus inmundos
al mandato de Jesús. Recordemos que el primer capítulo de Marcos, y aquí ya está mostrando pues en qué consiste el reino de Jesucristo. El asombro del pueblo crece porque Jesús no solo enseña con autoridad, sino que incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Una invitación a crecer en la fe, a darnos cuenta que Dios no se ha cortado las manos y esas palabras del demonio, has venido a acabar con nosotros, exhiben la naturaleza de la misión apostólica y redentora de Jesús. Aquí, a partir de este momento, se extiende su fama, que nos habla de nuestra misión apostólica. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y concluye diciendo, su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. A la Virgen Santísima, Reina de los Apóstoles, le pedimos que en este año de la oración que estamos comenzando, consideremos de nuevo renovarnos en el modo de hacer oración, que pongamos a Jesús en el centro de nuestra vida, es decir, que nos adentremos más en la oración contemplativa en medio del mundo y, como dice San José María, ayudemos a los demás a ir por caminos de contemplación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.